dos clases, así que pongan todo su empeño y atención. Le dije a Kelly que podían traer comida si querían, besitos, cosa, algo. Porque es importante que estén atentos y no se vayan a dormir para que podamos avanzar, terminar rápido y que se lleven lo importante de estas dos clases. Lo que vamos a hacer son los dos síndromes más grandes que hay en dermatología, que algo ya hemos visto ayer, que era la parte de los motivos de consulta, pero ahora ya enfocados en un síndrome y que luego eso nos va a llevar a un diagnóstico, ¿no? Entonces vamos a ver primero lo que es el síndrome anémico y luego el síndrome hemorragípano, que son los más comunes y más representativos de esta especialidad. Entonces en la parte de fisiopatología la vamos a pasar rapidito, porque obviamente la saben, se acuerdan, entonces ahí no vamos a cobrar mucho. Los objetivos de la clase, tenemos que identificar cuáles son los tipos de anemia, porque pues como tal esto no es una patología, sino una manifestación de varias otras que pueden estar de fondo. Es importante determinar las causas de la anemia, porque no solamente hay que tratar la enfermedad como tal, sino tratar el origen de esta patología para que esto pueda mejorar en el tiempo. Vamos a recordar un poquito de fisiopatología y determinar el enfoque clínico o qué es lo que tendríamos que hacer para manejar cuadros como este. Entonces, en generalidades, esta es una diapositiva que ustedes ya la han visto, qué es lo que hace la sangre, que tiene varios componentes, lo mencionábamos ayer, va a ser un tejido líquido que circula por todo el cuerpo llevando sustancias, ¿no es cierto? Llevando sustancias nutritivas, proteínas, hormonas, y dentro de las funciones principales de los elementos de la sangre, pues la hemoglobina que me va a llevar el oxígeno, ¿no? Entonces, ¿cómo está conformada la sangre? Vamos a tener los elementos formes, que es todo lo sólido, es decir, las células, en donde están los glóbulos rojos o los eritrocitos, que son más o menos el 50% de la sangre, un poquitito, que es este mágico de esto blanquito, que son las plaquetas, que ocupan poco espacio, pero en cantidad son bastantes también, y el resto pues es el diluyente, ¿no? El plasma. Y todo eso me va a dar la sangre como tejido. La hematopoiesis, ayer ya recordábamos un poquito, tenemos una célula madre, luego de ahí tenemos las dos líneas celulares de donde se derivan todos los componentes sanguíneos. Ya. Las dos líneas celulares tenemos la línea mieloide y la línea linfoide. La linfoide es la más conocida, ¿no es cierto?, de aprender. Y aquí sale el linfocito B. ¿El estadio más maduro cuál es? La célula plasmática, ¿no es cierto? Lamentablemente, pues esta parte de la semiología es chiquita, tenemos solamente 4 clases, que queda poco para lo que es hemato en realidad, pero por lo menos algunas cositas que deben recordar les voy a ir mencionando, ¿no? Si se acuerdan de la célula plasmática, salía la neoplasia, una de las más importantes hematológicas, que es el mieloma, ¿no? Luego de ahí están en la línea linfoide los linfocitos T y las natural killer, ¿no? De esas también tenemos algunas patologías como leucemias o linfomas también. Y en la línea mieloide, que es la más grande, pues se involucra el resto de componentes de la sangre. Entonces, acá vemos en el gráfico, en la parte de arriba, todo lo que es médula, o sea, lo que se da en la hematopoiesis dentro del huesito. Luego, lo que vamos a encontrar en la sangre y algunas de las células que pueden pasar a los tejidos como parte del sistema inmunológico y de defensa. Entonces, aquí vemos en la parte de arriba diferentes estadios de cada una de las células porque van madurando poco a poquito. En los glóbulos blancos, que son los leucocitos, principalmente conformados por los granulocitos, están ahí el basófilo, el neutrófilo, el eosinófilo, y todos ellos pasan por diferentes estadios, ¿no es cierto? Si nos da una alteración cuando esta célula está muy inmadura, a este nivel de mieloblasto, ¿qué patología va a ser? Leucemia, ¿no es cierto? Cuando hablamos de blastos, leucemia aguda. Y si ya vemos los estadios más maduros o intermedios, cuando ya están avanzando por aquí en estos estadios de infantes, adolescentes, preadolescentes, hasta llegar a ser adultos hacia la periferia, estos estadios me dan las leucemias crónicas. Igual para la parte linfoide, ¿no? Bien arriba indiferenciado las leucemias agudas, linfoblásticas, y más abajo las crónicas, ¿no? Pero lo que vamos a hablar ahora es anemia, entonces tendríamos que más o menos recordar la parte de la eritropoiesis principalmente, ¿no? Es decir, la formación del eritrocito, ¿no? Que empieza como un proeritroblasto y que va pasando por diferentes estadios hasta llegar a ser reticulocito, que es el punto intermedio que está entre la médula y que también puede salir a la sangre periférica, y justamente allí ese reticulocito termina de perder sus componentes internos de la célula y se convierte en un eritrocito ya maduro, ¿no? Que no tiene núcleo y que no tiene organelos, ¿no? Entonces es importante recordar
relación con el glóbulo rojo, porque es un estadio previo del glóbulo rojo, se dice que me traduce de cierta manera cómo funciona la fábrica en general, mediante un índice que se llama el índice de producción medular y que se saca con este valor de reticulocitos, ¿no? Este proceso de maduración está mediado por un estímulo. ¿Quién estimula y hace que madure esta célula y que se produzcan los eritrocitos? La eritropoyetina, ¿no es cierto? Lo que quiere decir que yo debo tener eritropoyetina en mi cuerpo para que se pueda generar glóbulos rojos. ¿Y quién secreta eritropoyetina? Principalmente el riñón, ¿no es cierto? También un poquito el hígado, pero principalmente el riñón. Entonces los pacientes que tengan fallas renales pues no van a producir la cantidad correcta de estímulo. Si yo no tengo el estímulo, pues la fábrica se va a quedar ahí estacionada y no va a hacer nada, porque no hay el estímulo. Esto sobre la médula ósea, como para recordar, pues hay más médula ósea en el contenido, en el tamaño del hueso, en los lactantes, y hacia la adultez va disminuyendo y se queda un poco más hacia los extremos del hueso, el contenido, la cantidad de médula ósea. Es por eso que también en los pacientes muy adultos, muy ancianos, a veces pueden haber ciertos grados de deficiencias o citopenias que son leves y que se pueden considerar como parte del proceso de envejecimiento, ¿no? Pues a un viejito yo no le voy a pedir que esté con 14 de hemoglobina. Ellos con que estén cercanos a un 12, un 11 se podría considerar aceptable. No normal, porque ya no es normal, la fábrica no está funcionando a su 100%, pero por lo menos aceptable para su edad, ¿no? Entonces eso ya se va evaluando según el resto del contexto del paciente también. Esto también es solo para recordar, el eritrocito es una célula que compone a la sangre que decíamos hace un momento y es el elemento más abundante de este tejido. Es una célula anucleada porque veíamos en la hematopoiesis que cuando sale a la periferia ese reticulocito pierde sus organelas, sus núcleos y demás. Entonces una célula anucleada sin organelas. Es discoidea y es bicóncava, y si recordamos por qué es bicóncava, pues vamos a tener esto en la cabeza, que es importante saberlo porque nos permite la flexibilidad del globulito, ¿no es cierto? Para que pueda pasar por las zonas tortuosas, los vasos pequeñitos, pueda adoptar ciertas formas y pase esa microvasculatura. Por eso es que debe ser bicóncavo. Si tuviéramos una esfera completamente redonda, pues esa no va a pasar, ¿no es cierto? No se puede deformar. En cambio, al ser bicóncava le da cierta movilidad. ¿Qué tiene el eritrocito adentro? ¿Cómo está conformado? ¿O qué es lo que transporta y contiene la hemoglobina? ¿No es cierto? La hemoglobina finalmente está compuesta por proteínas, es un tetrámero, o sea que va a tener 4 unidades de cadenas, va a tener 2 subunidades alfa, 2 subunidades beta y 4 grupos N. Es importante recordar el grupo N porque finalmente aquí, en estos grupitos que están aquí de rojito en el gráfico, es en donde se va a transportar el hierro, o donde va a estar contenido el hierro como componente fundamental para generar un glóbulo rojo. Entonces, si yo no tengo los componentes necesarios, como ustedes ven, finalmente tiene proteínas, lo que significa que para generar un glóbulo y tener un glóbulo correcto, necesito también proteínas, necesito tener el hierro como componente de esta estructura y necesito tener la unión, digamos, de la conformación de estos elementos para que se forme finalmente la hemoglobina, ¿no? Los pigmentos y demás. Entonces, ¿por qué lo recalco? Porque finalmente, al tener deficiencia de alguno de estos componentes, puedo resultar en esta deficiencia de la hemoglobina que se traduce como anemia. Entonces, lo que vamos a tratar ahora decíamos que es el síndrome anémico, conjunto de signos y síntomas que finalmente me dan esta manifestación. Cuando nosotros hablamos de anemia, decíamos hace un ratito que en sí la anemia no es una enfermedad como tal, ¿no es cierto? Es una manifestación o un nombre que yo le doy a un hallazgo de una prueba de laboratorio que va a ser el hemograma, pero que yo lo puedo encontrar en diferentes patologías, en varias patologías, ¿no? Entonces, o lo otro o cómo podríamos interpretarlo es que la anemia es como que solamente el nombre de un cuadro clínico al que yo le debo dar su apellido y si es posible hasta un seudónimo para identificarme mejor en qué cuadro o en qué contexto estoy. Entonces no es una enfermedad per se, sino una manifestación de otra enfermedad de fondo. Vamos a ver que esto se va a definir básicamente por los valores del hemograma, ya lo mencionábamos, los valores para hombres, mujeres o embarazadas, ¿no? Es importante recordarlo. A ver, entonces acá tenemos 4 ejemplos de posibles casos en los que yo voy a decir paciente tiene anemia, este paciente también, el otro también y el otro igualito, ¿no? Pero cada
tener un contexto diferente y la enfermedad de fondo va a ser diferente. ¿Cómo es que yo voy a llegar a ese posible diagnóstico de acuerdo a la anamnesis, a los datos clínicos y obviamente pues al resto de exámenes de laboratorio que pueda pedir como exámenes de apoyo? A ver, entonces, ¿quién quiere participar? Ya. Tu compañera que acaba de llegar. Como que se sienta y piensa y razona. A ver, el primer caso dice, es una mujer de 16 años, ¿no? Entre la adolescencia y la juventud, que tiene un tiempo de enfermedad de 3 meses, ¿no? Es un tiempo no tan largo, que tiene las manifestaciones de sueño, cansancio, disnea al esfuerzo, cuando hace ejercicio, cuando se va a trotar, ahí presenta la disnea. Su régimen catamenial, como un dato importante, 7 días cada 28, ¿no? Es la frecuencia de las menstruaciones. Con coágulos, esos datos da la paciente cuando va a la consulta de hematología o de medicina o de higiene, con lo que fuera. Al examen físico le encontramos pálida, una cruz, tiene queiritis y tiene estrías en las uñas, ¿no? Su hemoglobina está en 8.9 con un BCM en 73, lo normal es por encima de 82, es el volumen corpuscular medio, no es el tamaño de la célula. Y los reticulocitos en 1%. Entonces, ¿cuál es su diagnóstico? Anemia, ¿no es cierto? Porque eso solo lo sacamos del valor de la hemoglobina según las 2 desviaciones estándar. Pero lo que yo necesito es que de acuerdo a esos datos tú me digas cuál de todas las anemias que existen piensas que podría ser y por qué. Ferropénica. Pues amiga, déjenla respirar. Ya bueno, no quiere y todos dijeron, ¿no? Parece, o por el cuadro clínico y por los datos, parece una anemia ferropénica, ¿no es cierto? ¿Qué apoya a que sea una anemia ferropénica? Que es una anemia moderada, o sea, no es algo severo. El tiempo de enfermedad no es tan corto como para pensar en una leucemia, no es tan largo como para pensar en una aplasia, que tiene una causa, porque la anemia ferropénica, si nosotros nos ponemos en el grupo de niños pequeñitos que están en crecimiento, hasta los 4 años yo podría decir, bueno, pues este niño es porque no come y su requerimiento nutricional de hierro es súper alto, porque son niños que están en crecimiento. Una paciente de 16 años pues ya no crece, ¿no? Y si crece a lo ancho es grasa, ¿no es cierto? Ya no crece en músculos, ya no crece en huesos, ya no crece en masa cerebral, por lo tanto no necesita tanto hierro. A diferencia de un pequeñito de 4 años que necesita cantidades altas de hierro. Entonces en un pequeñito yo puedo decir que sí es porque no come y porque le falta aporte. Pero en una paciente a partir de la adolescencia y hacia la adultez, tiene que ser, o en la mayoría de casos, es por pérdidas. Pérdidas por algún punto. Mujeres, menstruación y hombres. Hombres. ¿Por dónde pierden sangre los hombres? No pierden, ¿no? Pueden tener epistaxis si es que es algo notorio, o a veces sangrados gastrointestinales que no se ven. Si es una úlcera que está sangrando y gota a gota pierde. Un cáncer gástrico. El cáncer es una patología que da sangrados si es que fuera gástrico, si fuera colónico, y se puede manifestar con anemia nada más, ¿no? Entonces, sí, si fuera muy severo y tuviéramos pérdidas muy notorias, ¿no? Próstata en los pacientes más adultos que están con hematuria. Entonces, niños por el alto requerimiento, pero adultos sí o sí debe haber una pérdida. Y entonces, ¿dónde está la pérdida en esa mujer? En la menstruación, ¿no es cierto? Porque ya decíamos que sangrar más de 5 días se sale del rango normal de menstruación. Sangrar 7 es exceso. Y además que dice ella y menciona con coágulos. Ese es un dato importante porque decíamos que la menstruación debe ser sangre fluida, que usualmente no tiene coágulos, o a veces algunos pequeños menos de la moneda más pequeña que nosotros tenemos. A veces también cuando evaluamos el sangrado menstrual se le puede preguntar a las pacientes qué tipo de toallas utilizan. En alguna vez con algunos de los chicos hemos visto que dicen, bueno, pues yo utilizo 3 veces al día, me cambio. ¿Y qué te cambias? Pañales. Entonces eso no es normal. Claro, te dice, bueno, yo me cambio 3 y todos decimos, es normal, ¿no? Por lo menos las chicas que de repente más o menos saben, 3 a 4 veces es lo usual de cambio de toallas al día, ¿no? Durante el día. Entonces esa paciente va y dice, sí, pues yo me cambio 3 veces, doctora. Ya, pero ¿y qué toallas usas? Pañales.
Eso ya no es normal, ¿no es cierto? Entonces también hay que indagar sobre esos datos que parecen irrelevantes, pero son importantes. Entonces esa paciente sería una paciente con anemia, posiblemente ferropénica, porque para yo decir ya definitivo tendría que tener los dosajes de hierro. Y lo otro que puedo decir es que en base a estos reticulocitos, y decíamos ayer que se puede sacar el IPM, que es una formulita que vamos a ver más adelante, es una anemia arregenerativa. ¿Qué significa arregenerativa? Que la fábrica no regenera, ¿no es cierto? No produce. ¿Y por qué no produce? Porque no tiene con qué producir, no tiene hierro. Por lo tanto, yo no le puedo exigir a una fábrica, por excelente que esté, porque es una jovencita de 16, que me produzca sangre si no tiene con qué, ¿no es cierto? Entonces es una anemia arregenerativa. Si quisiera ponerle un seudónimo, microcítica, incluso puedo decir, ¿no? Anemia microcítica, arregenerativa, posiblemente ferropénica, ¿no? Eso es todo el diagnóstico que debería decir ahí. Ya, entonces, a ver, en el segundo caso, ¿quién quiere participar? A ver, los últimos, ya que nos han sentado al final. A ver, el último de esta fila. No sé los nombres de todos, chicos, a ver. Dice, una paciente mujer, otra mujer. ¿Hay problema? Mujer. 28 años. Tiempo de enfermedad, un día. Presenta disnea, palidez, ictericia, palpitaciones. Hace un mes, por ahí salió el dato, que presenta alopecia y enrojecimiento de la zona malar. Al examen físico tiene frecuencia cardíaca de 106 por minuto, está pálida, 2 cruces, o sea, un poco más que la otra. Está ictérica, 2 cruces, tiene esplenomegalia 2 centímetros por debajo del borde costal, hemoglobina en 5, o sea que eso ya es severo, ¿no? Por debajo de 7 es severo, BCM en 102, macrocítica, ¿no? Un poquito, hasta 100 es normocítica, por encima macro. Reticulocitos en 7. ¿Qué puedes decir de ese paciente? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué apoyaría tu diagnóstico que sea una anemia política? ¿Ya ves? Escuchen pues, ¿qué más? ¿Ya? Ya, la esplenomegalia también, ¿no? Pero tal vez el dato más importante en una paciente que tiene una posible anemia hemolítica es la ictericia, ¿no? De la parte clínica. Y lo otro importante es el tiempo de enfermedad. Se dan cuenta, aquí es un día. ¿Qué significa? Que ayer estaba bien, perfecta, haciendo sus cosas, y para hoy día de pronto tiene todas estas manifestaciones. De las anemias que se instalan de pronto, o sea, que te dan toda la sintomatología de un rato para el otro, sea la disnea, taquicardia, palpitaciones, palidez y el resto, y que se instala pronto, la hemolítica es la más representativa. Y la otra sería el sangrado agudo, pues no, pero para sangrado agudo yo tendría que evidenciarlo. Un accidente de tránsito, un HDA que de pronto vomita un montón de sangre, ¿no? Y lo otro importante es ver que aquí hay alteraciones hemodinámicas, ¿no? En la otra no se menciona porque posiblemente estaba estable. Aquí ya vemos que esta paciente está taquicárdica, ¿no? O sea, que está intentando compensar algo que le apareció posiblemente de pronto. Entonces ahí parece igual. Anemia. ¿Qué más podemos decir? Macrocítica, porque tiene un BCM alto. ¿Qué más? Regenerativa, porque los reticulocitos están en 7. Si yo le saco el IPM, que es lo ideal, me va a seguir saliendo regenerativa. Y luego aguda también, severa, posiblemente hemolítica, ¿no es cierto? ¿Qué yo necesito para decir que de verdad es hemolítica? Ya sacarle los perfiles de la bilirrubina, la DHL y el resto de exámenes que contribuyen a decir esto sí es hemolítico, ¿no? A ver, el otro caso. Doctora, ¿una anemia macrocítica, bueno, una hemolítica siempre es macrocítica? No necesariamente, dependiendo de qué tan rápido pueda compensar la médula. Si es que ya la encontramos en su segundo día, usualmente ya es macrocítica porque como que ya salen más reticulocitos. Pero si por ejemplo hemoliza y a las 6 horas ya está en la emergencia, puede que sea normocítica, porque aún los reticulocitos están como que en proceso de salir, ¿no? Entonces las hemolíticas pueden ser normocíticas o un poquito más ir a macro, porque los reticulocitos son más grandes, ¿no? El tamaño de la célula es lo que me da el BCM. Y a ver, el tercer caso. A ver, detrás de Daniel, el último de la fila de allá. Sí, porque ya hay alguien detrás de ti ya. A ver, dice, un varón de 64 años.
Ya, 64 años. Tiempo de enfermedad, 6 meses. Se le olvidan las cosas. Se presenta sensación de adormecimiento en el miembro inferior y dejó de probar el sabor de las comidas. Dice que tiene mayor sueño durante el día y mareos al ponerse de pie. Solo al ponerse de pie, ¿no? Al examen físico está pálido, con la lengua depapilada, no tiene ganglios, y cuando se amplió la historia y se le preguntaron datos, dijo que había tenido una cirugía por una obstrucción intestinal. Nada más. Y tiene hemoglobina 8.2 con un BCM de 110 y los reticulocitos inmunes. ¿Qué te parece? Sí le parece, dice. Entonces, ¿qué podemos decir de este paciente? Que es un paciente con anemia, ¿no? Porque tenemos el 8 de la anemia, moderada, si quisiéramos ponerle la severidad, macrocítica, y entonces cuando yo veo el BCM, lo primero que se me viene a mi cabeza es las posibilidades dentro de las macros. ¿Cuáles están? B12 y folato, ¿no es cierto? Las dos, B12 y folato. Y por ahí que en tercer punto, si yo ya veo otra alteración de otra serie, el SMD, síndrome mielodisplásico, también me da macrocitosis. Y vemos que es A regenerativa, ¿no es cierto? Porque si le sacamos el IPM le va a salir súper bajito. Entonces, ¿y por qué? ¿A causa de qué le falta la B12? Por los trozos intestinales. Ya, si es que posiblemente, porque no nos da el dato, pero si es que cuando le hicieron esta operación de la obstrucción le cortaron la parte del ilio, pues obviamente no va a absorber B12, por más que él coma, ingiera, se alimente bien, tenga dietas espectaculares, no lo va a absorber porque no hay dónde, ¿no es cierto? Entonces este paciente debería ir a reposición crónica desde el día que se operó a vitamina B12, ¿no es cierto? Igual que los que pasan a gastrectomía. Un paciente que por un cáncer o por alguna patología o lo que fuera va a gastrectomía, también debería recibir B12 de manera crónica. ¿Por qué? Por el factor intrínseco, porque si yo no tengo factor intrínseco, por más que coma B12 o el ilium esté bien o lo que fuera, si no hay factor intrínseco, no se absorbe la vitamina B12. Por lo tanto, no hay estómago, no hay factor, tengo que reponerle de manera parenteral. Parenteral es directo o a la vena o intramuscular, ¿no es cierto? Y además el resto de síntomas apoyan la posibilidad. ¿Cuáles son el resto de síntomas? Neurológicos, ¿no es cierto? Los síntomas neurológicos van acompañados de la deficiencia de B12. Y veíamos ayer en la parte del examen físico de qué cosas preguntar, decíamos que esto de la lengua depapilada se puede ver en alteraciones o déficit de B12, y si yo no tengo papilas gustativas, obviamente el paciente no va a venir y te va a decir, pues mi lengua está depapilada, no. El paciente te va a decir, yo no pruebo la comida, o sea, me quedé como que ya no le siento el sabor, el salado, el dulce, eso es porque ya no tiene papilas gustativas, ¿no? Y yo lo evidencio al examen, la lengua depapilada. Ya, el tercero. A ver, el último de acá. Ah, no, ya me respondió, y entonces acá. Ya he derrotado conmigo, así que tiene que dar el diagnóstico. Ya, varón de 7 años. Varón de 7 años, tiempo de enfermedad 14 días. Tiene palidez, malestar general, astenia, dolor óseo que le impide hacer deporte, sensación de alza térmica mayor nocturna. Y hace 2 días ya presenta petequias, equimosis y epistaxis. Y por eso ya lo llevan al hospital. Frecuencia cardíaca 96, pálido 3 cruces, o sea, bastante, adenomegalias cervicales, inguinales, bilaterales de aproximadamente 15 milímetros. Bueno, ya no salió acá el examen, pero es una anemia severa con plaquetopenia y A regenerativa. ¿Qué te parecería de posibilidad de diagnóstico? Muchachos, le quitamos la nota. ¿La qué? Ya, pero ahorita estamos en anemia. Sí, también tenía por lo del equimosis, ¿no? Y las epistaxis. Ya, tenía hemoglobina en 6 y tenía IPM o reticulocitos bajos. ¿Qué pensarías? Leucemia, ¿no es cierto? Leucemia, ¿por qué? Porque el tiempo de enfermedad en este paciente es corto, 14 días. Lo otro es que se acompaña de síntomas que ayer decíamos en los motivos de consulta son sospechosos para neoplasias. Estamos en un grupo de pacientes, por eso es que es importante en la epidemiología también enfocarnos en el grupo etario al que yo estoy tratando.
Si es que yo veo en niños estas manifestaciones, pues una de las sospechas va a ser una neoplasia infantil. Lo otro que es importante ver es que, bueno, hasta la palidez, el malestar ya de repente no las tiene, pero dolor óseo que le impide jugar a un niño, eso ya no es normal en ningún contexto. El dolor óseo, casi en todos los casos, es neoplásico cuando ya te impide hacer tus actividades diarias. O un dolor que los papás dicen, doctora, a medianoche se levanta llorando de dolor. Ese dolor probablemente sea neoplásico, que puede ser una leucemia, puede ser un osteosarcoma, algún otro tipo de neoplasia, pero posiblemente algún cáncer. Y ya asociado a eso, fiebre que me sigue con sensación de sudores, y ya luego, en los 2 días después, progresa con las equimosis y petecias. O sea que esto ha sido progresivo, se van sumando síntomas, y tiene síntomas sospechosos de neoplasia infantil, ¿no? Y al examen le encontramos ganglios, decíamos por encima de 15 milímetros, ya son sospechosos, o usualmente 2 centímetros es el corte que más se puede utilizar, ¿no? Pero ya, pues acá ya no voy a pedir que midan 20, porque ya tiene todo el resto, ¿no? Ya con que sean de 15, pero ya el resto de síntomas me dice que tiene sospecha, entonces ya tendría que hacerle el resto de exámenes. Que para este caso sería empezar con una lámina para ver las células, ¿cómo son? ¿Qué se llama? Los blastos, ¿no es cierto? Ya yo veo blastos, entonces digo, todo este cuadro clínico se enfoca en una leucemia. Entonces, ¿cómo evaluar este síndrome? Es importante que cuando nos vamos a enfrentar a una patología tratemos de recabar la mayor cantidad de datos posibles. ¿Se han dado cuenta en esos casitos anteriores que hay cosas bien puntuales para ciertos casos que me orientan, ¿no? Ictericia, hemólisis, ganglios y sudores a una posible neoplasia, ¿no? El tema del sangrado y los antecedentes de la menstruación a una posible ferropénica. Entonces, toda enfermedad, síndrome al que nos vayamos a enfrentar va a empezar por una historia clínica correcta. Y ustedes han tenido clases en la primera parte del ciclo de cómo hacer las preguntas, qué preguntar, cómo sacar los datos y hacer la anamnesis de un paciente. Y que ahora que hacen sus prácticas, sus rotaciones, están reforzando eso. Enfrentarse a un paciente, chicos, no es fácil. Sacar datos a veces no es fácil. Tú le quieres preguntar y el paciente se va y te habla cualquier otra cosa. Entonces es importante que ustedes vayan guiando esas preguntas. Empezamos siempre en la historia clínica por los datos demográficos, ¿no? Los datos demográficos van a ser pues, la edad, el sexo, de dónde viene, su religión, que me puede importar. Es importante la etnia en estas patologías, sí, porque por ejemplo la anemia falciforme, que es un tipo de anemia hemolítica en donde están deformadas las células en forma de media luna, es principalmente de pacientes afroamericanos. Entonces, si yo sé que un paciente tiene, por ejemplo, viene de Ica, con una sospecha como esa, puedo pensar en la posibilidad de que sea esa enfermedad. No digo que ya lo tenga, ¿no? Pero sí me orienta, ¿no? Sí me orienta a la posibilidad de que tenga esa patología. Aquí, por ejemplo, en el Perú, cuando vino la oleada de los venezolanos, aumentó mucho la anemia falciforme, porque ellos en ciertos grupos, a pesar de que no son afros, tienen anemia falciforme, ¿no? Entonces, es importante saber esos datos en ciertas patologías. Los antecedentes personales, es importante saber gestaciones de estas, en el caso de mujeres, por ejemplo, cuántas veces estuvieron embarazadas, si tuvieron anemia en sus embarazos, si requirieron transfusiones, si en algún parto se desangraron, si les trataron de manera correcta la anemia en ese tiempo, si es que antes ya tuvo anemia y de qué tipo fue, porque puede que un paciente venga en esta oportunidad y me diga, bueno, pero yo toda la vida he sufrido de anemia ferropénica, mi primera posibilidad podría ser que ahora se trate nuevamente de anemia ferropénica también, ¿no? Entonces es importante esos datos. Saber las comorbilidades, ¿por qué? Decíamos hace un ratito, si yo sé que hay un paciente con falla renal crónica, entonces voy a pensar que posiblemente su anemia pueda relacionarse a esa enfermedad crónica, ¿no? Los antecedentes familiares, porque hay enfermedades que se heredan, como lo que decíamos, la anemia falciforme, la esferocitosis también, su nombre es esferocitosis hereditaria, porque significa que pasa de generación en generación, y entonces si un familiar tuvo esferocitosis, cabe la posibilidad de que los familiares descendientes tengan también esta patología. Exposición a fármacos, porque hay algunos que pueden producir dentro de sus efectos adversos hemólisis también. Los síntomas, como ya lo hemos visto en los casos anteriores, el inicio, si fue agudo o si fue crónico. Eso me ayuda a definir una posibilidad diagnóstica.
pronto. La clínica de la hemólisis me va a ayudar a diferenciar. Dentro del grupo de anemias hemolíticas hay una gran variedad de enfermedades. Posiblemente el grupo más grande sean las anemias hemolíticas autoinmunes, en donde hay un anticuerpo que identifica el glóbulo de manera errada, lo identifica y lo destruye, ¿no? Pero en ese grupo hay varias enfermedades, como los defectos de la membrana, la esferocitosis que decíamos hace un momento, las talasemias. Hay todo un grupo de enfermedades, entonces es importante saber cómo son las hemólisis. Por ejemplo, en la hemoglobinuria paroxística nocturna, que es un tipo de hemólisis, como dice su nombre, las crisis son de noche. ¿Y cómo se manifiestan? Principalmente con dolor abdominal, porque ahí es en donde se sucede, digamos, este proceso hemolítico, y hay una inflamación endotelial y puede haber incluso trombosis y demás procesos. Entonces esas crisis, y en la mañana el paciente se levanta haciendo orinas rojizas, ¿no? Porque todo ese proceso fue de noche. Entonces es importante averiguar datos como esos también, ¿no? Van a ser el grupo minoritario, pero van a existir cuadros así. En los pacientes que tienen una anemia falciforme, por ejemplo, como estos glóbulos deformes se atracan en ciertas zonas, a veces pueden producir necrosis de cadera. Entonces van a tener dolores crónicos en cierta zona, porque están atracados ahí los glóbulos y ya se produce esta alteración en esa área, y constantemente van a hacer las crisis allí o el dolor allí y así, ¿no? Entonces es importante esos casos. La historia dietética, porque veíamos en el ejemplo anterior, si bien este paciente comía muy bien, pues tenía un defecto en la absorción de este componente que era la vitamina B. Entonces, en dieta, si yo pensaría en vitamina B, ¿quiénes van a tener déficit de vitamina B? Los vegetarianos estrictos, ¿no? O sea, los veganos, los que no comen nada de carne, ni un ñisco, porque la vitamina B está en las carnes rojas, ¿no? Entonces, no hay cosa que lo pueda suplementar o cambiar y que tenga contenido de B12. Entonces, los veganos, los vegetarianos estrictos, y si yo ya sé ese dato, pues lo primero que se va a venir a mi cabeza es la posibilidad de que sea un déficit de B12, ¿no? Lo siguiente, y como en todas las veces que hemos visto la historia y demás, es el examen físico, ¿no? Después de haberle preguntado al paciente, sacado todos los datos posibles, el examen físico. El examen físico, cuando nosotros hacemos anemia, ayer veíamos de que pues podemos evaluar las glucosas, evaluar la palidez y demás, pero cuando ya nos enfocamos en un síndrome anémico debemos buscar la mayor cantidad de características que me puedan orientar a cuál tipo de anemia es, de acuerdo a mi sospecha inicial por las preguntas que yo pueda haber hecho, ¿no? Entonces, en la exploración física debo evaluar obviamente a todo el paciente de cabeza a pie, buscando estas lesiones. Desde las alteraciones en el fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? Lo que podemos ver hacia lo externo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo veo un niño que alguna vez creo que en algún grupo vimos en las rotaciones, de talla baja, pequeñito, con una carita así de pajarito, y que tiene los dientes protruidos, que tiene ausencia de pulgares, y que tiene anemia, entonces, ¿qué puedo pensar? A ver, los que han rotado conmigo, Fanconi, ¿no es cierto? Porque esa fascia es característica de un Fanconi. Yo no puedo decir con solo mirarlo que va a tener anemia de Fanconi, pero conocer esos rasgos me pueden ayudar a decir, bueno, este niño tiene más posibilidad de ser esto que de ser esto, y de acuerdo a eso, pues lo voy requiriendo. Si fuera, por ejemplo, un niño Down y que viene con las manifestaciones que tenía este último niño, ganglios, anemia, epistaxis, gingivorragia, sudores, ¿qué puedo pensar? Leucemia, porque los niños Down tienen más predisposición a desarrollar neoplasias hematológicas, principalmente leucemia. Entonces ese fenotipo me puede orientar a una patología. Los pacientes con talasemia también tienen alteraciones óseas notorias, la forma de la cabeza es diferente y tienen alteraciones en el radio principalmente. Entonces ese fenotipo me puede orientar. Alteraciones oculares que decíamos en la mucosa del ojo, podemos ver tanto la palidez como la ictericia. Mientras comparamos la palidez en la conjuntiva, podemos ver la ictericia en la esclera, ¿no? Entonces revisar los ojos. En la parte respiratoria, identificar si tenemos disnea que involucra cambios como por ejemplo tirajes o algo muy notorio que pone dificultad al paciente. ¿Por qué?
porque si esto es tan notorio me hace pensar que es un cuadro más agudo y más severo, ¿no? Como las hemolíticas. Los pacientes con anemia hemolítica llegan ahogándose realmente porque su cuerpo no compensa esa pérdida de hemoglobina de un ratito para el otro. Las manifestaciones cutáneas, volvemos allá a la palidez, puede haber frialdad en caso de que haya alguna alteración arterial adicional, la ictericia, ver si se asocian las petequias, ver si se asocia a esa palidez las equimosis, los hematomas. En el caso del sistema linfático, ver si este paciente que ya tiene anemia o que sospechamos de que tiene anemia presenta también adenopatías, porque ya esto me hace pensar en otra posibilidad diagnóstica como una neoplasia, ver alteraciones cardíacas. Si yo pienso en un paciente que está taquicárdico descompensado, pues puede ir hacia una hemolítica, ¿no? Las alteraciones viscerales como el hepatoesplenomegalia. El crecimiento de los órganos linfoides, tanto de los ganglios como del vaso y del hígado, se puede ver mayormente en alteraciones neoplásicas. Pero en el caso de las anemias hemolíticas, por ejemplo, a causa de que esos glóbulos rojos están destruyéndose en el vaso, pues el vaso aumenta de tamaño en cierto grado, pero no es tan severo como en el punto de una neoplasia. Ayer decíamos que en las leucemias mieloides el vaso puede ser gigante. En una leucemia, en una anemia hemolítica, el crecimiento también existe, pero es poco, pues no 1 o 2 centímetros debajo del reborde, ¿no? Luego, después de eso, pues voy a pasar a los exámenes complementarios, ¿no es cierto? Pero todo va en ese orden. Chicos, cuando lleguen a ser internos, ustedes van a llenar las ordenitas de laboratorio, ¿no? Y hay muchos internitos que llenan la orden en vez de uno por uno con una raya así para abajo. ¿Por qué? Porque le piden todo, a ver a cuál le chuntan, ¿no? A ver qué sale, ¿no? Por si acaso le pediremos, dice, toda la hoja. Y no, los exámenes de laboratorio yo los tengo que pedir orientados a un diagnóstico posible. Yo le pregunté a mi paciente y mi paciente me dijo de que tiene las alteraciones neurológicas y demás y que fue operado del ilion, pues entonces le pediré dosaje de vitamina B, su hemograma y su lámina periférica, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo previo, pido los exámenes complementarios. En hematología decíamos ayer que lo básico siempre va a ser pues el hemograma, ¿no? De la manito del hemograma, y ahí viene pues estos componentes de los índices eritrocitarios, que es para ver el tamaño de la célula, los reticulocitos para sacar el IPM, porque siempre voy a necesitar saber si la anemia regenera o no regenera. Eso es básico para identificar el tipo de anemia, y ver también los valores de las otras series, si hay leucocitosis, si es que hay leucopenia, si es que hay alteraciones de las plaquetas. Seguido del hemograma, lo otro que me ayuda para... El hemograma básicamente me da números, ¿no es cierto? Valores. Pero el frotis de lámina periférica me da formas y alteraciones en la morfología de esa célula. Ahí voy a ver, por ejemplo, si pensar en un síndrome mielodisplásico, que las células vienen alteradas con pocos gránulos, con mayor cantidad de núcleos, que tienen tamaño anormal, o en el caso de los glóbulos rojos, por ejemplo, puedo ver que ahí se ven como esferocitos y puedo sospechar en una esferocitosis y luego le pediré la prueba definitiva para eso, ¿no? O puedo ver en el caso de talasemia las células que se llaman dianocitos. Entonces, esto de la lámina periférica es indispensable para orientarme a la posibilidad del diagnóstico. Entonces, en ese cuadrito están los parámetros que deberíamos evaluar. Usualmente el número de Matías, que es como la masa de glóbulos rojos que tenemos, no se evalúa porque puede estar relacionada o tener variables que la afectan. Entonces directamente nos pasamos a evaluar la hemoglobina, que ya sabemos los valores para definir diagnóstico. El hematocrito en áreas en donde no tenemos disponible la hemoglobina también se puede evaluar, pero es importante saber que a veces existe un 3% de alteración. Ustedes habrán escuchado que dicen, pues al niño le tomaron el hematocrito de su dedito en la posta y divídelo entre 3 y eso te va a dar la hemoglobina. Es como un equivalente de la hemoglobina, pero hay cierta falla de 3% en esos valores, ¿no? No siempre va a coincidir y no siempre va a ser el triple. Entonces la hemoglobina es el que directamente debemos evaluar. Luego de eso, el BCM, que me da el tamaño, ¿no? El volumen de la célula. Luego el HCM, que me da la concentración de la cantidad de hemoglobina, ¿no? El AD o el RDW es la amplitud de distribución, ¿no? ¿Qué significa la amplitud de distribución? Significa que ese hemograma en numeritos me va a decir qué tanta diferencia hay entre el glóbulo más pequeñito que me encuentra el hemograma y entre el glóbulo más grande. Eso significa que si yo encuentro un AD muy alto,
significa que hay celulitas pequeñitas, pequeñitas y grandotas, grandotas, ¿no? ¿Qué puede tener ese paciente? Deficiencia de las dos cosas, de hierro y deficiencia de B12, o mezcladas de diferentes patologías. Entonces, ese ADE me sirve para evaluar la traducción de lo que yo encuentro, se llama anisocitosis, pero es la diferencia de tamaños, significa que hay pequeñitos, grandes y todos mezclados. Y los reticulocitos, que decíamos que son estas células que están en el intermedio de madurar a glóbulo rojo, y lo que me van a traducir mediante esta formulita, que es el índice de producción medular, y yo me la sé, así que no se la aprendan, eso hay calculadoras en Google para que la hagan, porque hay una constante que hay que aprender, o sea, no lo vamos a aprender de todos los valores, ¿no? Pero es importante que sepan que este valor de reticulocitos lo ponemos aquí en la fórmula, multiplicamos por el hematocrito, la constante, no sé qué, y ahí te sale el IPM. Y el IPM es lo que me dice si regenera o no regenera, ¿ya? Entonces ahí vemos un ejemplo del hemograma, que ya creo que todos se han familiarizado más ahora que están rotando en el hospital con estas pruebitas, ¿no? Y cuando hagamos el taller, ahí ya tienen que aprender a leerlo, interpretarlo perfecto con todos los valores que hemos visto anteriormente. Y lo otro es la lámina periférica, en donde vemos todas estas células o todas las posibilidades de cómo puede presentarse un glóbulo rojo. Aquí en el cuadrito primero vemos cómo es normal. Al ser un disco bicóncavo, pues entonces va a tener cierta luz en la parte central, porque obviamente pues ahí es como achatadito, entonces no hay mucho color o contenido celular en esa parte, ¿no? Y en la parte periférica es más coloreado. Si nos enfocamos en el tamaño, pueden haber microcitos, es decir, pequeños, típicos de ferropenia. Pueden haber macrocitos, típicos de ¿qué? De deficiencia de B12. ¿Se dan cuenta? Son igualitos, ¿no? Solo que los han achicado o los han agrandado. Pero ya acá empiezan a haber algunas otras alteraciones, como macrocito oval, que ya tiene otra forma. Más allá de que es grande, también es deforme. Esto se puede ver en síndrome mielodisplásico, por ejemplo. Y acá tenemos hipocromía ya severa, ¿no? Entonces, así hay algunas formas, como por ejemplo, aquí veíamos los sickle cells, que son las de la anemia falciforme en forma de media luna, y otras células importantes que en hematología también vemos, son estos que son los esquistocitos. Nosotros hablamos de esquistocitos en hematología y la única forma de verlos es en la lámina, cuando vemos las microangiopatías. En la otra parte, que es los síndromes hemorragíparos, ahí vamos a ver un poquitito de microangiopatías. ¿Por qué es importante saber algo de microangiopatías? Porque en hematología, una microangiopatía que me da anemia hemolítica también representa una emergencia hematológica. Una emergencia hematológica significa que a causa de esta enfermedad que se llama PTT, el paciente tiene en riesgo su vida. ¿Y de qué depende? De una lámina periférica. ¿Qué voy a encontrar yo en el hemograma? Pues encontraré anemia, también hacen un poco de plaquetopenia y hay ciertas manifestaciones que las vamos a ver más adelante. Pero lo que me da el diagnóstico de esta enfermedad y donde yo puedo decir como hematólogo, le pongo el tratamiento o no se lo pongo, o qué es lo que hago y qué tomo de decisión y que le puede cambiar la vida a una persona, es encontrar en la lámina periférica estas celulitas que se llaman esquistocitos, que son fragmentos de un glóbulo que se ha roto al pasar por una zona de trombosis. Podemos ver alteraciones como el Rolox, que es la pila de monedas, que se ven procesos inflamatorios. Cuando los pacientes tienen procesos inflamatorios severos, tipo cáncer, tipo mieloma, se ve mucho un mieloma eso, la sangre está tan viscosa que como que los globulitos para que pasen y circulen se ponen uno detrásito del otro, ¿no? Y eso finalmente yo lo veo en la lámina periférica de esa manera. Entonces ahí hay un poquito más para que puedan ampliar sus conocimientos en la parte de lámina periférica. Y ahora ya pasamos a ver cuáles son las causas de anemia. Ya pude identificar a un paciente con la sintomatología, ya le hice la historia, ya tengo los datos y ya tuve los exámenes auxiliares como para determinar las posibilidades del diagnóstico. Entonces, ¿cómo es que me voy orientando a cuál anemia puede ser? Principalmente decíamos por los valores del BCM, que son las constantes, y luego definir si es que esta anemia regenera o no regenera, porque ahí las posibilidades se me van cerrando en cuanto al enfoque del diagnóstico. Entonces, dentro de las arregenerativas vamos a tener en donde la producción, es decir, la fábrica, no produce elementos de la sangre, principalmente los glóbulos, ¿no? Porque estamos en anemia. Entonces, ¿por qué una fábrica no podría producir?
medular. Es decir, que la fábrica, por más sustratos que tenga, no produce porque es la fábrica en sí la dañada, ¿no? Como en el caso de la aplasia medular o el caso de que se haya metido un cáncer a la fábrica y entonces la daña y ya no puede producir. Y en el caso de las regenerativas, va a ser cuando tenemos que esta fábrica funciona y produce estos elementos en exceso, principalmente para compensar efectos periféricos. Principalmente esto lo vamos a ver en anemias de tipo hemolítico, ¿no? Decíamos que causas de hemólisis hay un montón, defectos de membrana pueden ser, componentes inmunes, que está la anemia hemolítica autoinmune, y defectos enzimáticos como falta de alguna enzima dentro de ese glóbulo para su proceso de supervivencia, las talasemias. Ahí hay un grupo infinito de posibilidades de diagnóstico en las anemias hemolíticas. Pero en medicina siempre hay que aprender lo más relevante, y en ese grupo lo más común es la anemia hemolítica autoinmune. Y la tercera causa es la hemodilución. La hemodilución, como dice su nombre, pues son las posibilidades en donde un paciente ha sido hiperhidratado o transfundido, por ejemplo, de plasma, que era el diluyente de la sangre finalmente, y entonces el valor de concentración de la hemoglobina aparentemente se altera, pero no es algo real, ¿no? Eso en el transcurso de los días puede estabilizarse. El IPM, ahí está la fórmula que decíamos, no es necesario que la aprendan, pero sí que conozcan que existe. Necesitamos el hematocrito del paciente, el hematocrito ideal, el valor de los reticulocitos se coloca acá, y esto es una constante, un factor, que va variando según el valor del hematocrito. Entonces, por eso es que no lo podemos aprender, porque para cada hematocrito hay una constante, ¿no? Y entonces, por eso las calculadoras nos ayudan. Si este IPM me sale menor a 2, se dice que es hipoproliferativa. Hay algunas literaturas que dicen menor a 1, pero bueno, en general menor a 2, hipoproliferativa. Y si sale mayor a 2, se dice que sí regenera, que sí funciona la fábrica y que es una anemia posiblemente hemolítica. Las constantes era lo otro que tenemos que evaluar una vez que tenemos el diagnóstico de anemia, ver el tamaño, si es que es macrocítico, microcítico, y si tiene alteraciones también en el color que me da el contenido de la hemoglobina. Entonces, después de haber clasificado en esa primera parte, que me dice si regeneran o no regeneran, la otra forma de orientarme a la posibilidad de diagnóstico es según ese tamaño, ¿no? Y ya lo hemos repetido varias veces, así que supongo que ya lo han aprendido. Si tengo un paciente con anemia microcítica, o sea, significa BCM baja, A regenerativa, no necesariamente acá reticulocitos, sino más bien IPM. Es mejor manejarlo con el IPM, pero bueno, reticulocitos bajos. ¿Cuáles van a ser las posibilidades de diagnóstico? Principalmente aquí que me falte hierro, ¿no es cierto? La microcítica que no regenera es la que posiblemente le falte hierro. Si es niñito por crecimiento, si es adulto por pérdida. Puede ser anemia relacionada a procesos infecciosos agudos, porque los procesos infecciosos e inflamatorios hacen que el hierro no se procese de manera normal. Hay un componente en la sangre que se llama epsidina, que bloquea la función tanto de la absorción intestinal como del proceso de paso entre célula a célula del hierro, y que a pesar de que tú tengas hierro, no lo puedes metabolizar y usar. Entonces puede haber este tipo de alteraciones en procesos inflamatorios. Anemia por intoxicación por plomo, anemias sideroblásticas, y en el caso de que sea regenerativa, o sea, de que la fábrica sea microcítica, pero de que la fábrica sí compense esa posibilidad. O sea, acá hay una mezcla. Yo digo la regenerativa, usualmente a mí me dijeron que era hemolítica, ¿no es cierto? Cuando yo veo regenerativa, usualmente pienso en hemolítica. Pero al tener o estar acompañada de microcitosis, la primera posibilidad son las talasemias. Las talasemias son alteraciones en las cadenas de globina, son alteraciones genéticas hereditarias en donde hay compromiso de la generación de esta proteína como tal. Por lo tanto, los glóbulos van a estar alterados, y como están alterados, pues se destruyen por hemólisis. Entonces, estos pacientes presentan un tipo de anemia regenerativa hemolítica, ¿no? Pero son celulitas pequeñas, chiquititas, incluso más chiquititas que las de la ferropenia. El otro grupo van a ser las normocíticas. También vamos a tener dos combinaciones, ¿no es cierto? Una normocítica que sea A regenerativa y una normocítica que sí pueda regenerar, o por lo menos en cierto grado.
Entonces aquí tenemos las posibles causas de estas patologías. En estos casos de las normocíticas usualmente se engloban las patologías de índole crónico como la enfermedad renal, por ejemplo, es una de las más características o representativas de este grupo. Podemos diferenciarlas, o como ven aquí según el cuadrito, las que están asociadas a otras citopenias, es decir, que de ahí de paso tiene plaquetopenia o leucopenia, y en ese caso yo ya puedo pensar fracaso medular, es decir, aplasia, ¿no es cierto? La aplasia es característica de una fábrica que está bien, una fábrica que no produce a pesar de tener los componentes correctos. Entonces el glóbulo se genera bien, se genera de una característica correcta, solo que en poquita cantidad, porque la fábrica no funciona como debería ser. Pero lo que produce finalmente lo produce de manera correcta, solo que disminuido en cantidad. Entonces ahí están los fracasos medulares como la aplasia, y dentro de las otras posibilidades en este grupo están las enfermedades crónicas como la enfermedad renal, por ejemplo, ¿no? En ese caso por falla del estímulo. La otra posibilidad es que sean las anemias macrocíticas según el tamaño, y también tenemos dos posibilidades, que regeneren o que no regeneren. En este caso, el ejemplo típico de la A regenerativa macrocítica es el déficit de B2, ¿no? Es el más frecuente, el más típico. ¿Por qué? Porque no hay sustrato, no tengo con qué formar un glóbulo, pues por lo tanto no regenera, es A regenerativa. Y es macrocítica por el mismo defecto de no tener B12 para generar los componentes del núcleo del glóbulo rojo. En este caso, si es que tenemos una manifestación de que la fábrica sí produce y es un componente regenerativo, en ese caso podemos ver el ejemplo que preguntaba hace ratito su compañera de las anemias hemolíticas, si es que estas pueden volverse macrocíticas, y sí, porque los reticulocitos van saliendo más y entonces el BCM aumenta, se vuelve macro, pero sí regenera. Entonces ahí están las macrocíticas. Entonces en ese cuadrito es más o menos resumido lo que hemos visto entre todo hasta este momento. Tengo un paciente con anemia, ¿qué es lo que yo debo evaluar? El BCM, que me va a orientar a una posibilidad, y luego de eso los reticulocitos, ¿no es cierto? Porque me dicen la producción medular. De acuerdo al BCM, si es microcítico, la primera posibilidad, ferropénico. Las talasemias son la segunda posibilidad como un diagnóstico diferencial o en un paciente que recibe hierro y no mejora, ese puede que sea un talasémico, ¿no? Si es que fuera macrocítico, mi primera opción, déficit de B12, luego déficit de folatos, luego si ya veo que se asocia a otra alteración por ahí, como otra citopenia, plaquetopenia o demás, puede ser un síndrome mielodisplásico, también podemos ver los macrocitos en pacientes alcohólicos, cirróticos, como una alteración asociada a su patología de fondo. Luego, si es que yo evalúo los reticulocitos, pues tengo dos posibilidades, que regenere o que no regenere. Si regenera, pues tenemos los posibles parámetros de hemólisis para determinar si se tratara de una anemia hemolítica. Entonces aquí, si nosotros recordamos, y más adelante vamos a ver, cuando se destruye un glóbulo rojo va a liberar su hierrito y va a liberar sus pigmentos, ¿no? Que veíamos en la fórmula inicial. Esos pigmentos, después de procesarse, metabolizarse y demás, van a terminar en bilirrubina, ¿no es cierto? Entonces, si destruyo muchas células, pues va a aumentar la bilirrubina, no se va a poder conjugar de manera adecuada y se va a quedar acumulada como bilirrubina indirecta. Y eso yo lo voy a ver en los exámenes de bioquímica que me apoyan al diagnóstico de que sea una anemia hemolítica. Una vez que ya determiné que se trata de una anemia hemolítica, tengo que determinar de este grupo grande de anemias hemolíticas si se trata de la inmune o si se trata de las otras, que son un montón. ¿Eso con cuál pruebita? Bueno, ahí falta una B, el CUMS. El CUMS es la pruebita que me encuentra el anticuerpo que está implicado en destruir al glóbulo. Entonces, una vez que yo hago el CUMS en una anemia hemolítica, si me sale positivo, automáticamente digo que se trata de una anemia hemolítica autoinmune. ¿Cuál es el tratamiento? Corticoide. No, si es inmune, corticoide, prednisona, dexametasona. Si es que no responde, ya le doy otros inmunosupresores, ¿no? Y si el CUMS me saliera negativo, las otras, hay un montón de las otras. Ahí está la esferocitosis, la hemoglobinuria paroxística, todas las otras que hacen hemólisis están en
cuando tenemos anemia microcítica decíamos que nuestros dos diagnósticos diferenciales van a ser la ferropenia y la talasemia. ¿Cómo lo puedo diferenciar? Uno, porque en el caso de la lámina periférica, en la talasemia podemos ver los dianocitos, que son estas células de acá. No se ve nada. Bueno, cuando tengan las diapos en su computadora, ahí van a ver. Los dianocitos son un glóbulo rojo, como lo vemos normalmente, pero al centro, en vez de ser blanco, de ser de colorido, tiene un puntito rojo, como el tiro al blanco, pues. Por eso se llama célula diana, porque es como el tiro al blanco, que uno tira la flechita y ve así, ¿no? Esas celulitas son típicas de talasemia, ¿no? Entonces la lámina me puede ayudar a diferenciar. Ahora, si yo quiero saber si de verdad estoy bien en mi diagnóstico y decir esto es definitivo, tendría que hacerle una electroforesis de hemoglobina. Esa es la prueba ya definitiva del diagnóstico de esta enfermedad. Si yo pensara en que es una ferropenia, ¿qué pruebitas le tengo que hacer? No, hierro no. Ferritina, que es el equivalente del hierro de depósito, y el otro, saturación de transferrina. La transferrina es la proteína que me transporta el hierro. A mí no me interesa saber cuánto de proteína tengo. A mí lo que me interesa saber es cuánto de esa proteína está funcionante transportando hierro de un lado al otro. Eso me lo da la saturación de transferrina. Entonces ahí en ese cuadrito podemos ver, si bien es cierto aquí nos mencionan el resto de parámetros que ustedes decían, el hierro, la transferrina y demás, los que finalmente me hacen el diagnóstico o me ayudan para definir la posibilidad de ferropenia en este paciente van a ser la ferritina y el índice de saturación de transferrina. Estos dos van a ser los más importantes cuando yo tengo que definir la etiología de esta anemia ferropénica. Entonces, si tuviéramos acceso, también se podría hacer el receptor soluble de transferrina. Es una prueba ya no tan moderna, pero todavía no está accesible en todos los centros, ¿no? Aquí en Cajamarca no hay, pero me ayuda a definir un poco mejor la posibilidad de que sea una anemia ferropénica. Ahora, ¿por qué además debería pedir proteína C reactiva? Decíamos hace un momentito que para definir la ferropenia necesitamos ferritina y saturación de transferrina, ¿no? Esas dos son las básicas. ¿Por qué le pedimos proteína C reactiva? Porque la ferritina es un reactante de fase aguda. Si ustedes se acuerdan en las clases de bioquímica que llevaron, los reactantes de fase aguda son elementos y sustancias que se empiezan a secretar un montón en procesos inflamatorios. Entonces, si yo tengo un paciente que está inflamado, no necesariamente infectado, pero inflamado, va a aumentar su ferritina. Y yo puedo decir, bueno, pues tiene ferritina excelente, no le falta hierro. Pero eso no es cierto, porque en ese paciente está funcionando como un reactante de fase aguda, si es que yo lo comparo con el PCR, que también es un reactante de fase aguda. Entonces, para que yo diga que la ferritina de verdad es real y que yo la voy a tomar en cuenta, debo tener un PCR normal, para que yo pueda identificar que la ferritina realmente me sirve como un dato real. Y si es que no, y tengo un PCR aumentado, entonces lo desestimo y solamente como que trabajo, le hago caso a la saturación de transferrina. Y entonces anemia ferropénica, esa diapositiva se deben acordar porque el de fisiopato es la misma. Y causas, ya hemos dicho hace un ratito, en el caso de niños, alto requerimiento y baja ingesta, ¿no es cierto? En el caso de gestantes, igualito, alto requerimiento y posiblemente baja ingesta. Y en el caso de adultos, pérdidas crónicas. Mujeres, menstruación, hombres, tubo digestivo. La clínica, ya hemos visto un poquito ayer, dependiendo de la severidad, se puede presentar desde disnea, palidez, palpitaciones, taquicardia, y algunas más específicas relacionadas a la falta de hierro. Por ejemplo, hace ratito en el caso clínico mencionábamos las estrías unguiales. Eso se ve mucho en pacientes a los que les falta el hierro. Puede haber estomatitis y puede haber queilitis a nivel de la boca. Eso también es por falta de hierro. Pacientes que se les quiebran mucho las uñas o que se les cae mucho el pelo, también está relacionado mucho a falta de hierro, ¿no? Van a haber también causas atípicas. Causas atípicas esto sí es el nuevo. Las causas atípicas van a ser las posibilidades en donde yo le pueda dar reposición al paciente con hierro, por ejemplo, y a pesar de eso no responda, pero sus pruebas me dicen que de verdad le falta el hierro. Entonces, ¿cuáles son esas causas atípicas? Los defectos en la absorción intestinal.
que pueden estar mediados por epsidina o que pueden estar mediados por algunas patologías genéticas en donde la persona nace sin el receptor necesario para que se transporte el hierro desde la luz por el enterocito. O sea, son súper raros, pero pueden existir. Entonces, por eso se llaman causas atípicas. Hay personas que no pueden absorber el hierro, ¿no? Pueden haber igualito también alteraciones en el signo de esos receptores de transferrina ya dentro de la circulación o en las células usuarias de ese hierrito. Puede haber también alteración dentro de la propia célula que metaboliza ese hierro en la mitocondria, y esa mitocondria no funciona bien, que entonces no puede metabolizar el hierro, pero ya son súper raras esas causas, ¿no? Pero es importante que por lo menos lo tengan dentro de su panorama. En ese cuadrito ya se ven justo estas causas adicionales o raras o atípicas de la anemia microcítica por falta de hierro. Entonces vemos los defectos de estos receptores, que decíamos hay personas que nacen sin esos receptores. La anemia sideroblástica también es una anemia microcítica en donde a pesar de que hay hierro no se puede utilizar. La anemia refractaria es vivida a pesar de que yo le doy hierro, el paciente es refractario y eso usualmente ya tiene que ver con procesos metabólicos. Esto es solo para conocimiento, eso no viene del examen, pero es importante, como decíamos, saber. Entonces, en el metabolismo del hierro hay que recordar que nosotros consumimos hierrito en nuestra dieta y de la cantidad que consumimos en realidad absorbemos bastante poquito, ¿no? No necesitamos en realidad mucho hierro las personas adultas, pero los niños sí. Los niños necesitan un montón porque decíamos que están creciendo, están en desarrollo. Entonces, en el caso de los adultos necesitamos de 10 a 15 miligramos por día, que es poquitito, cuando comamos un pedazo de carne, un higadito, lentejas, por ahí, nos suplementamos bien. En el caso de las mujeres, pues al tener la pérdida por la menstruación necesitan un poquito más, pero en el caso de los hombres difícilmente llegarían a anemia si es que no pierden ese hierro. No existe una forma fisiológica en la cual una persona pierda hierro de manera normal. No hay un punto por donde eliminemos hierro, no existe. El hierro constantemente recircula, se utiliza y recircula y constantemente lo vamos reutilizando, ¿no? Entonces, ese hierrito que consumimos, ¿dónde se va a absorber? El intestino tiene como 7, en el duodeno. Entonces también es importante recordarlo por el tema de úlceras, lesiones, cirugías y demás, ¿no? Entonces el hierrito que se absorbe es a nivel del duodeno. Ese hierrito va a pasar y se va a almacenar, va a irse mediante la transferrina, porque no puede irse solito por ahí en el torrente circulatorio, no se puede. Entonces debería irse con la transferrina a depositarse en los sitios donde se necesita hierro por un lado y donde se puede depositar. Entonces tenemos en algunos macrófagos, tenemos en la médula ósea principalmente, porque ahí se va a necesitar para la eritropoiesis, también en los músculos de todo el cuerpo y en el músculo cardíaco también, ¿no? Entonces va a ir y se va a depositar ahí. Así que constantemente ese hierrito se va recirculando, ¿no? No lo perdemos usualmente. Entonces hasta ahí creo que tenemos el enfoque de cómo es que se maneja, se ve y cómo es la fisiopatología de una anemia ferropénica, cómo es que la vamos a ver en la clínica y cómo es que la vamos a ver en las manifestaciones o hallazgos del laboratorio, ¿no? El otro punto de las anemias es cuando encontrábamos las macrocíclicas o megaloblásticas. Aquí tenemos principalmente el déficit de B12, ¿no? Principalmente, pero también está el déficit de ácido fólico. ¿Cuánto tiempo dura la reserva de B12? Bueno, depende de dónde leamos, ¿no? Pero en general años, de 3 a 4 años. Y el depósito de ácido fólico entre 3 a 4 meses. Es por eso que la reposición de ácido fólico es un poco más intensa en las gestantes o en las personas que hacen anemia hemolítica. Porque si bien cuando un globulito se rompe por hemólisis, ese hierrito que sale se recircula, se vuelve a usar, pero el ácido fólico no se vuelve a usar, ya se usó, ya se desperdició, ya no lo podemos recircular. Por lo tanto, las personas que hacen hemólisis muy constante van a necesitar soportes de ácido fólico bastante altos también. Entonces, en el metabolismo de la B12, ya dijimos hace rato, ya lo mencionamos, dónde es, cómo se absorbe y dónde lo encontramos, ¿no es cierto? Es importante el estómago por los componentes que secreta y va a ser importante el sitio, que es el ilion, para la absorción, ¿no? Las alteraciones que puede producir entre algunas neurológicas y las otras relacionadas a la anemia me van a ayudar finalmente a llevar a
a llegar a ese diagnóstico definitivo. El otro grupo de anemias son las hemolíticas, que ya lo hemos mencionado un montón de veces. Pueden haber un grupo grande de anemias hemolíticas, pero lo principal que hay que recordar de esto es que ese glóbulo rojo que estaba diseñado para vivir, ¿cuántos días? 120, ¿no? De 100 a 120, pero 120 ya. Todos viven 120, pero por alguna razón este globulito muere antes de tiempo, se rompe y muere antes de tiempo. Entonces, en la mayoría de casos esto puede desarrollarse, cuando hablamos de casos inmunes, de manera rápida, instalarse rápido, como el caso clínico que vimos. Pero van a haber otras que son más crónicas, más larvadas, como las talasemias, no hacen crisis tan severas, salvo que estén como más activas. Las esferocitosis también depende de la severidad o del gen que tenga ese paciente. Pueden hacer hemólisis más o menos severas. En el caso de los PTTs que decíamos hace ratito, que también se acompañan de anemia hemolítica, va a depender de qué tanto grado de trombosis tenga. Si hay más trombosis, más anemia hemolítica. Si hay menos trombosis, menos anemia hemolítica. Las manifestaciones que vamos a ver principalmente dependen justamente del tiempo de instalación. Si se instalan rápido, pues van a ser manifestaciones agudas, severas, de descompensación. Y si se instalan más lento, igual voy a ver la ictericia, la palidez, pero un poco más larval, ¿no? Acá lo que toma mucha importancia es justamente eso que decíamos del IPM, ¿no? El IPM, ver si regenera o no regenera, es un dato muy orientativo. Y lo otro que nos orienta bastante a la anemia hemolítica es la ictericia. Este grafiquito es para que se acuerden cómo es que se produce esto de la ictericia, ¿no? Acá está la médula, produce los glóbulos, se van a la circulación, viven 120 días y después deberían pasar de manera normal al sistema reticulo endotelial a destruirse, morirse, y liberaban por un lado el hierrito, que es el grupo hemo, que con el hierro se va a recircular, el hierro va a volver a los depósitos que decíamos inicialmente, pero los pigmentos, que son como la porfirina y estos, se van a terminar de reducir y metabolizar por diferentes enzimas hasta bilirrubina, ¿no? Esta bilirrubina tendría que pasar a conjugarse en el hígado, pero en el caso de las anemias hemolíticas, como hay tanta bilirrubina, el hígado ya no se abastece, ya no puede transformar más bilirrubina. Por lo tanto, se queda un poco como bilirrubina no conjugada. Y esta es la predominancia que hay en el caso de las anemias hemolíticas, ¿no? El aumento de la bilirrubina indirecta o no conjugada, ¿no? Porque tenemos dos tipos de bilirrubina y eso se acuerdan. Ustedes ya pasaron gastro, ¿no? Cuando vemos patrones colestásicos, por ejemplo, por un cálculo que se quedó ahí en la vía biliar, ¿cuál bilirrubina aumenta? La directa, ¿no es cierto? También aumenta la bilirrubina, también el paciente está itérico, pero ese trasfondo bioquímico es por bilirrubina conjugada. ¿Por qué? Porque en ese caso el hígado funciona, transforma y conjuga la bilirrubina, pasa hacia los conductos, pero ya porque hay una obstrucción no se puede eliminar, ¿no? Hacia el tubo digestivo y hacia las heces y demás. Entonces ahí en ese caso la bilirrubina es conjugada o directa. En el caso de la anemia hemolítica es no conjugada o indirecta, ¿no? Entonces ese dato me puede ayudar mucho para poder diferenciar entre la posibilidad de que sea un paciente con anemia hemolítica que presente esta ictericia, ¿no? Entonces decíamos, dentro de la clasificación de este grupo, que son un montón, podemos algunas clasificarlas por la forma de adquirirlas, por la causa de la hemólisis, por el lugar de la hemólisis, por el mecanismo inmune. Básicamente, y lo que más nos ayuda es este último, mecanismo inmune. ¿Por qué? Porque esto simplemente lo defino por el test de Coombs, ¿no es cierto? Si el test de Coombs me dice que me identifica el anticuerpo y es positivo, se trata de una anemia hemolítica autoinmune. Si fuera que sale negativo, ya me pongo a buscar en todas estas posibilidades de acá, ¿no? Que son un montón, que ya son causas hematológicas, son más raras, ahí ya lo mandan a hematología. Y este cuadrito es como de resumen de lo que vimos anteriormente. Y esto es según el sitio de destrucción. El glóbulo rojo podría morir en el vaso y eso se llama extravascular, porque no está en un vaso sanguíneo, sino en el órgano, ¿no? Se llama. Por eso se llama extravascular. Y las intravasculares son las que suceden en toda la circulación, ¿no? En todo el cuerpo, digamos. Van a haber algunas características que puedan diferenciar, y esto para orientarnos al diagnóstico, ¿no? de cuál tipo de anemia es. En el caso de las anemias hemolíticas
en el órgano, en el vaso o en el sistema retículo endotelial, van a tener síntomas entre leves a moderados, van a tener alteraciones en la orina, van a alterar más los componentes de la DHL y la aptoglobina. En este caso podemos ver, por ejemplo, las enfermedades como la esferocitosis. Y a causa de que están muriendo en el vaso, pues entonces va a haber esplenomegalia. Este órgano va a crecer un poquito, no en exceso, pero un poquito. En el caso de las hemólisis intravasculares, es decir, que se está rompiendo el globulito en la circulación, en toda la circulación, en este caso los síntomas van a ser más graves. Puede haber hemoglobinuria, ¿por qué? Porque como hay ruptura incluso a nivel de los glomérulos y demás, entonces puede haber hemoglobinuria. En este caso podemos ver los esquistocitos, que era lo que mencionábamos hace un rato en el frotis de lámina periférica, es el glóbulo rojo fragmentado, y puede haber necrosis tubular renal, porque justamente esa muerte del glóbulo está siendo en áreas externas al órgano vaso como tal. ¿Cuáles van a ser las representativas acá? El SHUM, que lo vamos a ver en las microangiopatía en la otra clase, el PTT y algunas enfermedades como el GERD, la malaria, por ejemplo, ¿no? Son enfermedades mucho más severas y por eso decíamos que el PTT llega a ser una emergencia hematológica, porque como ustedes ven acá dice grave, más grave.